Please on the track. Request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Every one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Every three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Me have a seen a girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend no my banana. Your mama say hasta mañana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, tell me say me banana sweet. Buenos días, nosotros somos el equipo número 2. Nos toca exponer el tema de toma de examen de panel respiratorio. Bueno, ¿qué es el panel? Es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una reacción enzimática in vitro que amplifica millones de veces una secuencia específica de ADN durante varios ciclos repetidos en los que la secuencia blanco es copiada finalmente. Para ello, la reacción aprovecha la actividad de la enzima ADN polimerasa, que tiene la capacidad de sintetizarse naturalmente el ADN de las células. En la reacción, si usamos como sustrato ADN genómico, entonces típicamente hablamos de una PCR, pero si usamos ADN complementario, lo que es ADN-C abreviado, proveniente del ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero, se le conoce como RT-PCR, por sus siglas en inglés. Bueno, esta conversión se logra mediante una reacción conocida como transcripción reserva y controlada por la enzima transcriptasa reserva, capaz de convertir el ARN mensajero en una molécula de ADN-C. Este método fue copiado de los retrovirus que usan una transcriptasa reservada para convertir su genoma en ARN en ADN, duplicarse en millones de partículas virales. Como podemos observar, aquí tenemos una imagen de lo que es de cómo se hace la reacción de cadena de polimerasa. Ahora, los objetivos. El objetivo de la reacción en cadena de la polimerasa es obtener muchas copias de un fragmento de DNA para después poder visualizar este fragmento y utilizar en otras aplicaciones si es necesario. Con la amplificación resulta más fácil identificar virus o bacterias causantes de enfermedades, identificar personas o hacer investigaciones científicas con el ADN amplificado. Con un gran número de fragmentos de ADN de interés resulta mucho más fácil realizar investigaciones, ya sea identificación de organismos, clonación de proteínas de interés, entre muchos otros. Ahora les informaremos sobre las indicaciones. Estas son, la principal es el profesional de salud puede tomar una muestra para su análisis de dos maneras, que es con un hisopo nasofaringeo. Usted inclina la cabeza hacia atrás, el profesional de salud inserta un hisopo en la fosa nasal hasta la parte superior de la garganta. Luego rota el hisopo y lo retira. Y la otra manera es aspirado nasal. El profesional de salud inyecta una solución salina en la nariz y luego extrae una muestra succionando levemente. Otras de las indicaciones son el tipo de muestra. El tipo de muestra es más de 3 mililitros de lavado nasofaringeo, un hisopo en medio de conservado UTM de exudado faríngeo, un hisopo en medio de conservación UTM de exudado nasofaríngeo.
La estabilidad de la muestra será de más de 24 horas a una temperatura de 4 grados centígrados y de más de un mes si la muestra se conserva a menos de 40 grados centígrados. Todas las muestras respiratorias para el análisis del virus de la influenza y otros virus respiratorios deben ser recolectadas dentro de los primeros 10 días de inicio de síntomas, preferiblemente en el cuarto o quinto día, cuando la carga viral está Aumentada. aumentada a la detección de los virus respiratorios. Estas indicaciones son principalmente para el paciente. Le pedimos que no realice ninguna de las siguientes acciones, por lo menos 2 horas antes de la toma de muestra. No requiere ayuno, a menos que se le indique el médico o establecimiento. No ingerir alimentos ni bebidas, no lavarse los dientes ni la lengua con pasta dental, no realizar gargarismos, no utilizar enjuagues ni asépticos bucales. Le solicitamos que de preferencia no tome antibióticos, por lo menos 5 días antes de la obtención de la muestra, a menos que su médico tratante lo indique. Bueno, las contraindicaciones es que no se pueden usar hisopos con algún alginato de calcio o hisopos de madera, debido a que estos pueden contener sustancias que pueden inferir en técnicas como el aislamiento viral, en cultivos celulares o en la prueba de PCR. La UPGD no debe retirar los hisopos del MTB, ya que estas no cuentan con camina de bioseguridad. Los LSP o el INS con capacidad de proceso son los responsables de retirar el escobillón y así continuar con el debido procedimiento de IFI o de PCR. Las muestras de hisopados enviadas en solución salina no serán procesadas por el LSP o el INS. Algunas consideraciones generales es que debemos tener presente los tiempos o periodos de incubación de cada virus mencionado. También que el aislamiento de vías respiratorias y mucosa conjuntival, según tenga mascarilla con visera, y debe de utilizar elementos de protección personal, pechera y guante. Debemos de verificar que el paciente no ha utilizado ungüentos o cremas nasales, ya que trazas de estos interfieren en la muestra. Si es que se ha usado estos elementos en las últimas horas, realizar acción nasal con solución fisiológica. Y no es aconsejable la toma de muestra con epistasis activa. Los materiales que pueden utilizarse en este tipo de muestras puede ser una torula, puede ser estéril de tipo cepillo, el medio de transporte que es un UTM, con suero fisiológico, y una bolsa transparente que es donde se mete el medio de transporte. Según el procedimiento de torula de cepillo, los materiales es una torula cepillo Dracón y su envoltorio, que podría ser la bolsa transparente. Y en el procedimiento con lavado nasal o aspirado nasal, esta se utiliza solo cuando no hay disponibilidad de cepillo torula. Y los materiales que se utilizan en esta son una sonda de alimentación número 6, una jeringa 20 cc y una ampolla de solución fisiológica. Procedimiento. El procedimiento implica comenzar con un lavado de manos. Se va a utilizar los elementos de protección personal que sean necesarios para que el personal que realiza la prueba evite la exposición de acuerdo con la fuente de la muestra. Este equipo de protección personal se compone por protección ocular, gafas o mascarilla con víscera, la mascarilla facial, los guantes, bata y los contenedores para especímenes a prueba de fugas y de fácil sellamiento. Debe estar sin comer, sin beber y al menos 30 minutos antes de la realización el paciente.
y tiene que llenar el consentimiento informado de su hijo con los datos básicos. La mamá del niño debe de ayudar a sostener y tranquilizarlo para que no haya una lesión en la nariz. Debe agarrarlo como si lo abrazara por atrás y poner su cabeza en el pecho de su mamá, sosteniendo la frente de su hija o hijo. Un dato importante es que podemos darle una pelota o cualquier otro objeto que sea de su entretenimiento para que se deje hacer la prueba. Colocar al paciente bajo una buena fuente de luz, levantar la cabeza del paciente y colocar la otra mano e introducir el escobillón 1 centímetro en el interior de las fosas nasales. Rotar suavemente el hisopo 3 o 4 veces. Dejar el hisopo dentro de la nariz al menos 5 segundos o más para lograr que se empape. Al frotar obtendremos células infectadas y retirar cuidadosamente sin dejar rotar. Tomar 2 escobillones, hacer como uno extendido en lámina de vidrio, colocar en otro en el medio de transporte. Algunas intervenciones son colocar al paciente en una posición cómoda. Se debe interrumpir el procedimiento si el paciente empieza a sangrar por la nariz y debemos darle seguridad al paciente y a su mamá para que así se deje realizar el procedimiento, ya sea distrayéndolo con un objeto que le agrade.